el primer mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas. Y este es un pecado que va en contra del amor de Dios, porque no cree ya la persona en Dios, sino en la magia o en las entidades a las que llama por medios supersticiosos, ángeles caídos, y está condenado la práctica de este pecado, y que por desgracia en la actualidad se realiza por muchas personas, hombres y mujeres. Y alguien pensaría que nada más gente de bajo nivel cultural, no. Lo que sucede es que a veces se tiene una cultura alta, pero no se tiene cultura religiosa, hay ignorancia religiosa. Entonces, pues esto se da por igual en gentes de todas las condiciones. Hay quienes, sin embargo, rechazan estas prácticas por amor a Dios y tienen buena información religiosa, aunque a veces su estatus social y cultural sea bajo. Pero bueno, como en el caso de María Magdalena y Marta, su hermana, a ellos sin duda que nuestro Señor les puede decir lo mismo que a Marta. O sea, Marta, a ti te preocupan muchas cosas, pero María escogió la mejor. O sea, las gentes que escogen a Dios ya acertaron, escogieron lo mejor. Y los que se preocupan por las cosas del mundo y andan afanados, no tienen lugar para pensar en Dios, son los que terminan cayendo o terminamos cayendo. En el libro de Jeremías 2:13 dice: doble pecado ha cometido mi pueblo, me han dejado a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no puede retener. O sea, cuando vamos en pos de soluciones al margen de Dios, nos estamos alejando de ese manantial de donde proceden todas las soluciones, que es Dios. Esas soluciones y bendiciones que de Dios vienen. Desde el principio el hombre no deseó la comunión con su Dios, o sea, con su Creador. Ya acuérdense lo que dice el Génesis 6:7. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higueras hicieron unos ceñidores. Pues ahí está. Desde el principio rompió el hombre la alianza con Dios y fue en pos de la criatura, para luego darse cuenta que había quedado desnudo, que todo ese cúmulo de bienes inagotables que vienen de Dios los había perdido, porque lo que radicalmente une o separa al hombre de Dios es la gracia santificante, y él la había perdido en ese momento. Cuando el hombre rechaza pues la comunión con su Creador, con facilidad se entrega a prácticas abominables como las descritas en todas las citas que luego les hemos leído aquí. Por ejemplo, la del Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 15, que les recomiendo lean en su casa. Al entregarse pues a estas prácticas, el hombre se aleja de Dios, y miren nomás qué desgracia. Empieza a caminar solo por la vida, se hace presa de preocupaciones, y empieza a creer las mentiras,
se entrega a cultos falsos y pues ahí hay uno de moda, ¿verdad? El de la Santa Muerte, imagínense nomás. O sea, ¿quién la canonizó? ¿De dónde puede ser santa? El esperpento que sacan ahí vestido de fraile y que no es sino una referencia de cómo el pecado que inspiró Satanás, que introdujo al mundo, nos hizo que nosotros, que estábamos llamados a no morir, muriéramos de acuerdo a la palabra que Dios había dicho: no se arrimen a ese árbol, ni coman de su fruto, no sea que arrimándose mueran. Pues todos estos ritos idolátricos tienen auténticos rituales, pero rituales de muerte. O sea, las oraciones que ustedes los oigan, que hacen oraciones a Dios, a la Virgen o a nuestro Señor, en realidad lo están haciendo con carácter supersticioso, y entonces pues queda desvirtuada la acción y la gracia que por medio de ella se pudiera alcanzar de Dios. Dice la Escritura que tiene en común el que lleva el Espíritu Santo con el que lleva el espíritu de Belial, o sea, de Satanás. Así como el agua y el aceite no se mezclan, tampoco las cosas santas se pueden utilizar con beneficios cuando se manejan supersticiosamente. La palabra de Dios también dice: mi gloria no la presto a otro. Pues, ¿qué es lo que se busca cuando se hacen todos estos ritos mágicos? Bueno, dice que, por ejemplo, buscar la armonía en la pareja. Imagínense nomás, poner en medio a Satanás para que los esposos se reconcilien. ¿De dónde se va a obtener algo bueno que venga de Satanás? Él va a dar de lo que le es propio: ira, rencor, división, sufrimiento, tristeza, lágrimas, dolor y muerte. Eso es lo que va a dar cuando alguien hace algún rito mágico. Dice que para que donde hay división o empieza a haber división en la pareja de esposos, se unan estos más. Llevan fotos y hacen que una velación, hacen un trabajo pues de sujeción. Pues ya lo pusieron ahí en manos de Satanás, la suerte de ese matrimonio. Hace pedazos el demonio auténticamente. También lo usan esos ritos mágicos para evitar las separaciones, cuando alguien se fue de la casa, para hacerlo disque volver, o conseguir un amor difícil cuando no es correspondido mediante un sortilegio de amor, pero todo con la influencia de Satanás, o alejar a los rivales de amor, o hasta provocarles males, ¿verdad? O hacer supuestamente amarres amorosos para que la persona no tenga ni ojos ni oídos, sino para el ser amado. Pues todo esto son un engaño del demonio. La verdad es que quienes se acercan a estas prácticas supersticiosas no solo pecan contra el primer mandamiento, que es el principal de la ley de Dios, sino que con esto se están haciendo esclavos de Satanás y se están poniendo al alcance pues de sus daños que de él proceden. Dice San Agustín que el demonio es como un perro que está amarrado. Un perro, por bravo que sea, pues si no te le arrimas, si está amarrado, pues no pasa nada. Pero si te le arrimas, entonces tú eres el responsable de lo que ocurra. Nosotros desde el día del bautismo llevamos el sello de la Santísima Trinidad. O sea, llevamos ese carácter, esa impresión, ese sello, esa marca que nos hace hijos de Dios. Pero si tú rompes esa alianza
y ejerciendo tu voluntad te le arrima libremente, pues él te va a destruir. Porque dice, por ejemplo, San Juan en el capítulo 10, verso 10, que el ladrón que viene a matar o robar y a destruir, ese es Satanás. Entonces, pues ¿de dónde se piensa que de él puede venir cosa buena? Cuando nosotros nos metemos a este tipo de prácticas, y ya va a haber desorden en nuestra familia, va a haber violencia, y luego el pecado se convierte en algo habitual. O sea, la gente deja su vida sacramental, su vida de oración, y empieza a vivir en el pecado. Y esto, si ya de por sí vivir en el pecado trae como frutos la tristeza, el miedo, la angustia, la depresión, la violencia, la desintegración familiar, pues ya cuando te metes no solo al pecado habitual, sino a las prácticas supersticiosas, poniendo a Satanás como solución de tus problemas, van a ver cómo van a venir ahí depresiones terribles que terminan a veces en el suicidio, y van a venir cosas terribles como una sexualidad desordenada, galopante, ¿verdad? Que de ahí vienen a veces abusos sexuales, crímenes, abortos, hambre también, porque la economía se viene hasta abajo, enfermedades, desgracias. Y les voy a decir algo más: por el pecado el hombre está también rompiendo la armonía de la naturaleza, y entonces se vienen desgracias hasta donde la naturaleza manifiesta su aversión a la contaminación que le hacemos, y de ahí vienen los terremotos, inundaciones y cataclismos que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Difícilmente en ninguna de las épocas por las que ha pasado la humanidad se ha cometido semejante abuso de pecados. Sodoma y Gomorra se quedaron empequeñecidas ante lo que está sucediendo en la actualidad. Hasta los gobiernos legislando y legalizando la homosexualidad, el lesbianismo. Es cuando la autoridad no tiene autoridad para ser obedecida, porque cualquier cosa que vaya en contra de la ley de Dios se aparta de lo que legítimamente se puede obedecer. Hablando de obediencia, se debe obedecer al superior en todo, menos cuando va en contra de la moral, como ese es el caso, cuando va contra la fe, y esto va contra la palabra de Dios, tanto la homosexualidad, el lesbianismo, como la hechicería, la magia, etcétera, va en contra de todo esto. O cuando va contra la caridad no hay precepto. Entonces, aunque se legisle en esta materia por los gobiernos, pues para el cristiano, el bautizado, eso no tiene ninguna validez. Y estábamos hablando como cuando nos arrimamos a prácticas supersticiosas o vivimos en el pecado habitual, cómo se vuelve todo en contra nuestra. Y decía, y hasta la naturaleza manifiesta ese rompimiento de armonía y se vuelve en contra del hombre, y ahí aparecen todos esos eventos que hemos estado viviendo, de inundaciones y cataclismos y terremotos con pérdida de tantos seres humanos. Y todo esto, pues claro que tiene un porqué, o sea, no es el plan de Dios. O sea, desde el principio de la creación, su plan de amor para con el hombre era perfecto, pero el hombre se apartó de la vida, que es Dios mismo, y se convirtió de esta manera, lo dice Cristo, en una rama seca que solo sirve para ser quemada. O sea, nuestro Señor en San Juan 15:6 dice: si alguno no permanece en mí,
es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Entonces hay que tomar pues conciencia que cuando nos apartamos de Cristo, viviendo en el pecado y en la superstición, pues estamos solos, sin esa inyección de vitalidad, sin esa inyección de vida. Una ramita se corta del árbol y ya no corre la savia. Ese árbol, esa vida es Cristo y nosotros sarmientos. Si entendemos bien esto, pues ahí está asegurada la felicidad y el gozo tan anhelado por todos los humanos. Todos queremos ser felices, pues tan sencillo como que estemos unidos a la vid que es Cristo, y de ahí Él nos va a inyectar esa savia de bendiciones que siempre nos van a mantener en ese estado de felicidad. Si Cristo, que es el Verbo encarnado, es lo que necesita el Padre eterno para ser feliz por toda la eternidad, pues cómo no nos va a hacer a nosotros felices, pequeños como somos, ilimitados, porque tenemos nuestra naturaleza caída, llevamos la gracia de Dios en vasijas de barro. Si el hombre se convirtiera y clamara a Dios con un grito unificado que saliera de toda la tierra, sálvanos, Señor, eso bastaría para que la respuesta de la misericordia de Dios nos hiciera esperar y nos arrebatara a nuestro Señor de las garras de Satanás. Hay que recordar que Cristo, con su pasión y muerte, pues ya venció al demonio, y quien vive en Jesús está salvo de todas sus mentiras y de la muerte. Satanás ya está vencido y encadenado, o sea, no puede dañar a los elegidos de Dios cuando ellos están en sintonía de la gracia. Yo he dicho, si están en gracia de Dios, no teman nada, ni el infierno entero les puede hacer daño. Pero hay que tener pues conciencia de que no es una palabra, ¿verdad?, la que nos hace recomendables, sino la forma de vida que exhibamos. Por eso pues hay que estar denunciando siempre y alertando a las gentes de buena voluntad para que no cometan este pecado de idolatría y que siempre nos ponen en peligro como consecuencia de ese alejamiento que hacemos de Dios, que nos vengan toda serie de carencias, pues de Él proviene todo lo bueno, y cuando nos alejamos de Él, pues carecemos de todo bien. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo en nuestra familia y en el trabajo y en la salud siempre requerimos de auxilios, de soluciones, bueno, pues entonces ahí tenemos que tomar conciencia de que estamos obligados hasta por conveniencia humana de arrimarnos a Dios, de donde procede todo bien, porque con la menor caída y acercamiento que hagamos a Satanás, nos van a llegar toda serie de desgracias, porque ya dije, Él no puede actuar en nuestra contra sino hasta que nos le arrimamos. Y ya cuando nos le arrimamos por medio del pecado habitual o las prácticas supersticiosas, quedamos pues al alcance de sus ataques. Y hay que recordar pues que en la palabra de Dios, y por eso, por desconocimiento a la palabra, es que cometemos todas las cosas que Él prohíbe. Nuestro Señor en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el de Deuteronomio, prohíbe a su pueblo practicar toda clase de supersticiones, adivinación, astrología, o sea, horóscopos, de hechicería, de magia, de encantamientos, de consultar
a espectros o adivinación. Y la adivinación, pues vean cuántas modalidades tiene: la lectura de las cartas, de la mano, del café, del humo del cigarro, la ouija, etcétera. Y dice también ni evocar a los muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones delante de ti. Eso luego lo ven en el Deuteronomio 18, 9, 12 y en el Levítico 19, 26, 31. Hay muchos textos de la Sagrada Escritura advirtiéndonos de esto. Por ejemplo, en la primera carta de Samuel 15, 23 dice que la rebeldía es tan grave pecado como el de la hechicería. Ahí también podemos leer en la primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 7 y siguientes, cómo Saúl fue castigado por consultar a una adivina mediante la invocación de un muerto. O sea, habla también nuestro Señor de cómo condena a los visionarios mentirosos y extiende la mano en contra de ellos y los excluye de su pueblo elegido. Eso en el profeta Ezequiel 13:6. Él dice en palabra de Dios, porque son profetas falsos que profetizan mentiras y por ello se derrama sobre ellos la ira de Dios. También dice en Isaías 44:25 que hace fallar los sueños de los magos y adivinos, cuya ciencia es necedad. Y en Jeremías 27:9 dice, ustedes pues no oigan a sus adivinos, a sus soñadores, a los agoreros y hechiceros. Y en Daniel 2:27 dice que el único capaz de resolver los misterios más ocultos es el Dios del cielo, porque ningún sabio, adivino, mago o astrólogo puede revelar los designios de Dios para sus criaturas. Todo esto que estoy leyendo lo estoy leyendo directo de la palabra de Dios, para que no quede duda de que está prohibida todo este tipo de prácticas. En el Levítico 26 dice, cualquiera que consulta a los nigromantes y a los adivinos se prostituye y se hace despreciable a los ojos de Dios. Y agrega Levítico 22, son reos de muerte. Y Yahvé desecha a su pueblo, la casa de Jacob, porque está llena de adivinos y evocadores como entre los filisteos. O sea, cuando nos arrimamos pues a todo este tipo de prácticas supersticiosas y ocultistas, se nos aplica bien esto. Yahvé desecha a su pueblo, la casa de Jacob, porque está llena de adivinos y evocadores. O sea, pues cómo puedes estar unido a Dios, no es que Él te arroje delante de Él, sino que tú te alejas delante de Él. En Él somos, nos movemos y existimos. ¿A dónde podemos ir que no estemos inmersos en Dios? Lo que pasa es de que para que Él derrame sus dones, sus bienes, tú tienes que abrir la puerta. Él está constantemente tocando. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y toco. Si me abres, paso y ceno contigo, y así como fui sentado a la diestra de mi Padre cuando vencí, te sentaré a la mía. O sea, pero esa puerta tiene una llave que se abre por dentro y esa llave es la voluntad. Como fuiste creado libre, si quieres le abres, si no, no le abres. Y Él no te puede hacer violencia, sino que esa libertad que nos dio, nos la respeta. Entonces, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él va a estar tocando hasta el último día, hasta el último instante de nuestra existencia. Por eso, quien se pierde, quien se condena,
comete un pecado contra el Espíritu Santo porque está resistiendo constantemente la gracia de Dios hasta morir impenitente.